Muy buenos días. Continuando con el curso de contrataciones del Estado, en esta oportunidad vamos a realizar el módulo 4, en los cuales vamos a ver los siguientes capítulos: concepto y formalización del contrato. Vamos a ver, el módulo 4 está basado en la ejecución contractual. En esta oportunidad vamos a tocar para bienes y servicios. Vamos a ver los temas el día de hoy, los dos primeros, que es el concepto y formalización del contrato, los requisitos y procedimientos para suscribir un contrato, y la próxima clase veremos las garantías en la contratación pública y finalmente la culminación de la ejecución contractual, conformidad y procedimiento de resolución. Como vimos en clases anteriores, esta las contrataciones públicas se dividían en tres fases, ¿no? Las preparatorias, los procedimientos de selección y finalmente la de ejecución contractual. Entonces, esta sería la última fase de un procedimiento de la normativa de contrataciones del Estado, por así decirlo. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con el tema de el contrato. A ver, una vez culminado, es decir, una vez que la entidad ha realizado sus actos preparatorios, que son procedimientos dentro de la entidad, los cuales son la elaboración del PIA, la elaboración del PAC, del Plan Anual de Contrataciones, ya tiene su presupuesto aprobado, y finalmente deciden, ya tienen digamos, el PAC, que es el cuadro de necesidades de todas las áreas usuarias, la aprobación, tienen certificación presupuestal, y deciden lanzar el proceso a través del SEACE. Entonces, lanzan el proceso, se presentan 5, 6, 2, n número de postores, y finalmente, luego de todo el procedimiento de selección, de haber recibido las consultas, recibido observaciones, integradas las bases, presentadas las propuestas técnicas y económicas, estas fueron debidamente evaluadas y finalmente llegan a otorgar la buena pro a un postor. Entonces, si es que no hay, vamos a ver un tema más adelante, de que hay dos temas acá para verificar en qué momento empieza a correr el plazo que yo tengo para suscribir un contrato con la entidad. Ya sea cuando me otorgaron la buena pro y desde el consentimiento de esta, o desde que queda firme. Entonces, les voy a explicar más adelante a qué se refiere este concepto. Entonces, ya obtengo la buena pro. Entonces, ¿qué es la fase final? ¿O qué es la fase que yo tengo que tener en cuenta para suscribir un contrato con la entidad? De primera cuenta, una vez que otorgan la buena pro, ha quedado consentida o administrativamente firme, como señalo, administrativamente firme, mejor lo explicamos desde ahora. Es consentida, es que pase el plazo respectivo de la normativa desde que otorgan la buena pro. Es decir, salen en SEACE, otorgamiento de buena pro a la empresa A. Entonces pasa el plazo respectivo y esta ha quedado consentida. Entonces, a partir de ahí, yo tengo el plazo de 8 días para presentar documentación ante la entidad. ¿A qué se refiere administrativamente firme? Es cuando dentro sale el otorgamiento de la buena pro y alguno de los postores, mayormente el de que quedó en segundo lugar, apela. Entonces, esta apelación podría demorar, ya sea, hay plazos distintos, ya sea dentro de la entidad o sea ante el OCE, dependiendo de la cuantía. Este tema de apelación sale la resolución final, ya sea de la entidad o sea del OCE, y finalmente ya no hay más actos frente a esta resolución. Entonces, ahí se dice que este acto ha quedado administrativamente firme. Entonces, tanto la entidad, como menciona acá la presentación, como él o los postores ganadores están obligados a contratar. Dicen los postores en caso sean de varios ítems de ese procedimiento o en caso se hayan presentado en la modalidad de consorcio. La entidad
no puede negarse a contratar. Y acá vamos a ver un tema, dice, tiene excepciones la entidad, salvo por razones de recorte presupuestal correspondiente al objeto materia del procedimiento de selección, por norma expresa o por desaparición de la necesidad. Ojo acá que vamos a ver un caso respecto a estas excepciones que tiene la entidad. Y todas estas excepciones deben estar debidamente acreditadas. La negatividad a hacerlo basada en otros motivos genera responsabilidad funcional del titular de la entidad y el servidor al que se le hubieran delegado las facultades para perfeccionar el contrato, según corresponda. Esta situación implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal sea la falta de presupuesto. Vamos a ver. El contrato. Bueno, mencionar también que el contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en los documentos de procedimiento de selección de las modificaciones aprobadas por la entidad durante el mismo. ¿Cómo vemos el tema del... ¿Cómo vemos el tema del contenido que tiene que tener el contrato? Permítame un momento revisar la... Ok, ya, sigamos con el contenido mínimo del contrato, que es este. Ok. Los contratos regulados por la presente norma incluyen, nos señala, necesariamente y bajo responsabilidad de las cláusulas referidas a garantías. ¿Qué garantías se han presentado para firmar este contrato? La garantía normalmente es la garantía de fiel cumplimiento. Las normas anticorrupción. La solución de controversias, como vemos que puede ser el tema de arbitraje o el tema de conciliación. Y finalmente la resolución del contrato por incumplimiento. Es decir, que la entidad, el capítulo siguiente, vamos a ver en qué temas la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento del postor, del proveedor en este caso. El reglamento establece el procedimiento, plazos y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, así como los casos en que el contrato puede perfeccionarse mediante una orden de compra o servicio, no debiendo necesariamente en estos casos incorporarse las cláusulas indicadas, sin perjuicio de su aplicación legal. Como mencionamos, el contrato ya viene preestablecido en las bases estandarizadas, ¿no? Es decir, cuando la entidad lanza el procedimiento de selección, ya vemos una proforma de contrato casi en la parte final. Entonces, respecto a esto, ya están incluidas las garantías, solamente faltaría añadir los datos de la carta fianza, de qué banco es, el monto, etcétera. Los temas anticorrupción también están incluidos, la solución de controversias también está incluido en esta proforma de contrato y la resolución por incumplimiento. Es decir, ya desde que la entidad lanza al SEACE estas bases administrativas, la base de procedimiento de selección, ya sabemos qué tipo de contrato vamos a tener que firmar con la entidad. En el caso de la contratación de ejecución de obras, la entidad debe contar con la disponibilidad física del terreno. Excepcionalmente, dicha disponibilidad puede ser acreditada mediante entregas parciales, siempre que las características de la obra a ejecutar lo permitan. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, nos señala la normativa. Los documentos de procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados. Obligaciones para las partes.
Como mencioné, el contrato incluye bajo responsabilidad cláusulas referidas a las garantías anticorrupción, solución de controversias y resolución por incumplimiento. Tratándose de los contratos de obra, ya mencionamos que identifiquen los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la ejecución contractual. Nos menciona que las cláusulas de anticorrupción, conforme a lo establecido en los artículos 32 y 40 de la ley, todos los contratos incorporan cláusulas anticorrupción bajo sanción de nulidad. ¿Qué es lo que más o menos contienen estas cláusulas de anticorrupción? ¿O cuál es el contenido mínimo? Bueno, la declaración y garantía del contratista de no haber directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales, ofrecido o negociado o efectuado cualquier pago en general a cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato. Después, la obligación también del contratista de conducirse en todo momento durante la ejecución del contrato con honestidad, probidad, veracidad e integridad, y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la que se refiere el artículo 7. Después, el compromiso del contratista de comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento. Y 2, adoptar medidas técnicas, organizativas y o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. El incumplimiento de estas obligaciones establecidas en estas cláusulas durante la ejecución contractual da el derecho de la entidad, y ojo acá, correspondiente a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la entidad remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar. ¿Qué nos da pie con esto? Que la entidad podría, en el capítulo último del contenido del contrato es la resolución por incumplimiento. Más o menos les adelanto que para resolver un tema por incumplimiento, la entidad tendría que enviar primero una carta señalando o solicitando al proveedor que cumpla con lo exigido en el contrato. Y segundo, ante el incumplimiento de esta carta, mandar una carta notarial señalando la resolución de la misma. Entonces vemos dos escenarios en los cuales la entidad primero requiere al contratista y un último escenario en el cual ya la entidad da por resuelto el contrato. Pero ¿qué pasa acá en este tema de anticorrupción? Muchas veces los contratistas firman contrato y por ahí incumples alguna entrega. Entonces, o te das cuenta de que no estás cumpliendo mensualmente con los entregables de los bienes que has pactado con la entidad. Entonces te das cuenta cuando la entidad te lo requiere. No sé si es cierto. Entonces ahí como que reaccionas, bueno, sí, me falta este entregable, y al día siguiente o dentro del plazo que te otorga la entidad, cumples con esa entrega y no se resuelve el contrato. Pero en caso de anticorrupción, si la entidad verifica que has incumplido con alguna de estas cláusulas, la entidad directamente te comunica la resolución del contrato. Entonces es un poco más delicado este tema de anticorrupción que hace pocos años han sido introducida a la normativa para poder resolver el contrato. La entidad tiene toda la potestad, obviamente debidamente motivada, de resolverte el contrato si es que has incumplido con alguna de estas cláusulas. Vamos a ver el tema del perfeccionamiento del contrato. Obviamente el contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos derivados de procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, en los que el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o orden de servicio, conforme a lo previsto en los documentos de procedimiento de selección, siempre que el monto del valor
estimado no supere los 100.000 soles. Es decir, una orden de compra y una orden de servicio reemplazan al contrato. Es decir, vienen a ser dentro de la normativa de contratación del Estado como un contrato. ¿Genera todos sus efectos? Sí, genera todos sus efectos. ¿Qué contiene? Podría contener el cronograma de entregas, podría contener 2 o 3 entregas respecto al procedimiento de selección, podría contener, si es entrega única, entonces el bien que se va a dejar en la entidad, el precio unitario, el precio final, incluye IGB, la razón social del proveedor, la razón social de la entidad. Entonces, todos los datos de los participantes dentro del contrato contiene esta orden de compra o la orden de servicio. Y como menciona acá la entidad, la entidad puede, porque menciona acá, también puede generar un contrato si él lo quiere, de repente por un tema de orden, la entidad genera contratos para todo tipo de procedimiento de selección, no importando el monto, pero la normativa le da la potestad a la entidad, la facultad, perdón, a la entidad de elegir si es que el monto del procedimiento ganado, del ítem ganado, no supera los 100.000 soles, entonces la entidad puede girar una orden de compra o una orden de servicio. Si es que supera, sí está obligada a perfeccionar mediante una suscripción del contrato. En el caso de procedimientos de selección de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra o de servicios, cuando el monto o valor estimado del ítem se encuentra dentro del parámetro establecido en este caso, ¿no? De 100.000 soles. Esto va, en caso de ítems, por ejemplo, si la entidad convoca 10 ítems, cada ítem es independiente, ¿no? Entonces, en cada ítem la entidad puede firmar un contrato o girar una orden de servicio u orden de compra, dependiendo, como menciono, depende de la entidad y también considerando este monto de 100.000 soles. De repente, para un ítem sí necesita hacer un contrato, porque el monto a ejecutar es de 200.000 soles y el otro ítem es de 20 soles, perdón, de 40.000 soles, ¿no? Entonces, la entidad puede en uno firmar contrato y en otro emitir una orden de compra u una orden de servicio. O de repente por un orden que lleva la entidad, de repente, por así decirlo, en los dos decide emitir un contrato, ¿no? Tratándose de comparación de precios, el contrato siempre se perfecciona mediante la recepción de la orden de compra o la orden de servicio, porque la comparación de precios, como vimos, no supera los 100.000 soles. En el caso de catálogos electrónicos, el contrato se perfecciona con la aceptación de la orden de compra o del servicio emitida en el aplicativo de catálogos electrónicos de acuerdo marco y otros documentos que Perú Compras determine. Acá este tema de catálogos electrónicos tiene una normativa especial y un procedimiento especial, unos plazos que determina para el tema de recepción y para el cumplimiento de esta orden de compra. Son mucho más rápidos este tema de Perú Compras y es muy amplio también. Vamos a pasar al tema de los requisitos para perfeccionar el contrato. ¿Qué es lo que necesito yo presentar ante la entidad para perfeccionar un contrato? Las garantías, como menciono, en su mayoría es la garantía de fiel cumplimiento, que lo vamos a ver más adelante en la clase posterior, salvo casos de excepción. El contrato de consorcio, de ser el caso, cuando nos presentamos en el consorcio, primero en la propuesta técnica ponemos la promesa formal, ¿no? La promesa formal de consorcio, pero ya cuando obtengo la buena pro, voy a tener que realizar un contrato de consorcio. Vamos a ver, les voy a explicar rápidamente, porque sí es toda una directiva esta, del tema de cuando participamos en consorcio. Requisito número 3, el código de cuenta interbancaria, a dónde me van a abonar el dinero de la entidad. El documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponda. En algunos casos la entidad te pide que tengas X facturación o X experiencia en el rubro, porque de repente por ahí tu valor, tu propuesta económica era
demasiada baja, entre comillas, que da a pensar a la entidad que no tienes la suficiente facultad, ¿no?, o experiencia para ejecutar el contrato. Los documentos que acreditan requisitos de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en caso de obras y consultoría de obras. Estos requisitos no son exigibles, el literal E, cuando el contratista sea otra entidad, cualquiera sea el procedimiento de selección, con excepción de las empresas del Estado. Vamos a ver, como les mencioné rápidamente, el tema del... Voy a dejar de compartir. Vamos a ver el tema de la directiva. Más adelante, perdón, vemos el tema mejor de la directiva. Modificaciones al contrato. El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la ley y en el reglamento. ¿Correcto? Además de los previstos en los documentos del procedimiento de selección. Se puede modificar ya sea por orden de la entidad o a solicitud del contratista. Pero estas modificaciones solamente tienen que ser para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso, la modificación debe ser aprobada por la entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico-financiero del contrato. En caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio en atención al principio de equidad. Como vemos acá en la presentación, el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos. 1. Ejecución de prestaciones adicionales. Vamos a ver la clase que viene. Reducción de prestaciones. Autorización de ampliaciones de plazo y otros contemplados en la ley y el reglamento. Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios y consultoría, hasta por el 25% del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. ¿Qué quiere decir este adicional del 25%? Yo tengo un contrato en el cual voy a entregar bienes a la entidad por 12 meses. Entonces, al 10º mes, ya el área usuaria se da cuenta de que va a necesitar un poco más, ya no va a necesitar de repente 100 unidades de X producto o de X medicamento, por así decirlo, sino va a necesitar un poco más, de repente una entrega más. Entonces, en ese caso, y de repente como el procedimiento de selección va a demorar en nuevamente convocar, nuevamente realizar todo este calendario de los procedimientos de selección que vimos, y por ahí de repente el proceso se cae porque alguien apela y, bueno, ocurren miles de riesgos que se corren durante un procedimiento de selección y obviamente demora tiempo. Entonces, frente a esta situación, la entidad, como va a requerir un poco más de esos bienes, decide, el área usuaria, como menciona acá la normativa debidamente sustentada, adquirir una entrega más. De repente puede ser el 10% más, el 15% más, y la normativa te facilita hasta el 25%, no más. Puede ser 25% hacia arriba, es decir, requiero más
medicamentos, o también puede reducir hasta 25% hacia abajo. Ya no quiero 100 unidades, necesito 25 unidades más. Entonces, el próximo mes ya no serían 2 entregas, sino 3 entregas, y la 13ª voy a entregar esas 25 adicionales. ¿Ok? La entidad consulta con el proveedor ve el stock que tiene. En su mayoría se firma un contrato adicional, y este contrato adicional tendría que estar bajo las mismas condiciones y precios del contrato inicial. Es algo también muy importante esto, que se tiene que firmar el mismo medicamento, los mismos grados, las mismas características del producto, el mismo precio, ¿no? En el mismo local de la entidad, por así decirlo, y todas las condiciones del contrato primogénito. Bien. El tema de las modificaciones previstas en este artículo, el reglamento nos señala que tienen que cumplir con algunos requisitos y formalidades, ¿no? Vemos en el artículo 160 del reglamento que dice: adicionalmente a los supuestos de modificación del contrato establecidos en el artículo 34, que es lo que vimos en la presentación anterior, este puede ser modificado cuando el contratista ofrezca bienes y o servicios con iguales o mejores características técnicas, siempre que tales bienes o servicios satisfagan la necesidad de la entidad. Tales modificaciones no varían las condiciones que motivaron la selección del contratista. ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Un informe técnico legal que sustente la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Que no cambien los elementos esenciales del objeto de contratación. Como mencioné, ¿no? ¿Cuál es el elemento esencial? De repente, el precio, ¿no? El precio del bien, pues no puede modificarse, porque obviamente de repente no le convendría tanto al contratista o a la entidad ofrecer otro tipo de precios. La necesidad de la modificación, ya mencioné, a fin de cumplir con la finalidad del contrato, que no se cambien los elementos esenciales y que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son imputables a las partes. De repente un hospital que convoca 100 medicamentos y de repente pues por un tema de cambio de clima o algo, dice medicamentos de repente, por así decirlo, para el resfrío, entonces esto no tiene, perdón, no tiene nada que ver con el tema de la programación, es un tema pues que escapa de las manos tanto de la entidad como del contratista y van a requerir pues más medicamentos, ¿no? Pero siempre cumpliendo con estos temas de los requisitos y formalidades que nos señala la normativa. En el caso de los contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar con la opinión favorable del supervisor. La suscripción de la adenda y su registro en el se hace conforme lo establecido por el OCE. Como mencioné, se tiene que firmar un contrato o una adenda, por así decirlo, con la entidad. Y obviamente esta entidad tiene que subir este contrato adicional al SEAS. Cuando la modificación implica el incremento de precio, ojo acá, adicionalmente a los documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo siguiente: certificación presupuestal, la aprobación por resolución del titular de la entidad. Adicionalmente a los supuestos de modificación del contrato establecidos en el artículo 34, como mencionamos, pues han mezclado cuando el contratista ofrezca bienes o servicios mejores características técnicas, lo que estamos viendo acá en la presentación. Entonces sí se puede modificar el precio. En teoría no debería, ¿no? Pero en el peor de los casos que modifiquen el precio, vemos que necesita una certificación presupuestal de la entidad, porque obviamente ya un año atrás tiene el presupuesto y tiene el PAC aprobado con todos los procedimientos de selección y con la certificación presupuestal
ya aprobada, entonces es difícil pues modificar a que si el proveedor lo está vendiendo a 10 soles cada unidad y ahora diga no, lo ofrezco a 15, entonces cambia totalmente la figura ante esta situación o ante este adicional que va a solicitar la entidad. Entonces tiene que tener una certificación presupuestal, consultar con el área de repente de finanzas para que le dé el ok a este nuevo precio, y obviamente tiene que estar aprobado por una resolución del titular de la entidad. Y acá sí les voy a explicar el tema de la directiva. ¿Qué nos dice el contrato de consorcio? El contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes ante el notario, designándose en dicho documento al representante común. No tienen eficacia legal frente a la entidad contratante los actos realizados por personas distintas al representante común. Las disposiciones aplicables al consorcio son establecidas mediante directiva emitida por el OCE, ¿no? Dice la normativa. ¿Qué directiva es? La directiva 5/2019, en la cual menciona la participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado. Vamos a ver rápidamente este tema de la directiva, ¿no? Bien, como vemos acá, directiva del año pasado, ¿cuál es la finalidad? Precisar y uniformizar los criterios que deben ser observados por las entidades y los proveedores que participen en consorcio en las contrataciones que realicen las entidades. ¿Cuándo participo en consorcio? Y una de las razones, en su mayoría, no digo todas, pueden tener infinidades de razones, en su mayoría de razones es porque una empresa es MIPE o una empresa recién está empezando en el rubro de contrataciones con el Estado y no tiene pues la experiencia económica, la facturación necesaria que piden en las bases las entidades, ¿no? Normalmente te piden sustentar el 3 veces el valor referencial, ¿no? Con facturas. Entonces, el valor referencial es de 20.000, entonces necesitas 60.000 soles en facturación, y yo recién soy una empresa que recién estoy empezando, entonces obviamente no voy a cumplir con ese requisito. Por ese motivo me consorcio con una empresa de la cual ya viene años en el mercado, tiene la facturación necesaria, pero yo tengo, digamos, el tema, no sé, pues la parte técnica, ¿no? Ya vengo trabajando más años en este rubro, pero dedicados de repente a empresas privadas. Tengo, digamos, el personal de repente, e infinidades de temas. Entonces, para consorciarse hay que estar de acuerdo ambas partes, mínimo dos, no hay un máximo de consorciados, salvo que las bases lo señalen. Y esta directiva pues nos menciona algunas cosas puntuales respecto a qué pasa si es que postulas o participas en consorcio en los procedimientos de selección, ¿no? Disposiciones generales nos señala lo que mencioné, el consorcio asociativo por el cual dos o más personas se asocian con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes para contratar con el Estado. De acuerdo al numeral 49.5 del artículo 49 del reglamento, el área usuaria puede establecer un número máximo de consorciados en función de la naturaleza de la prestación. Puede establecer un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado. Es decir, antes de consorciarse y presentar su propuesta, deberían de fijarse bien las bases administrativas, porque muchas veces hay un número máximo, hay un número de porcentaje, como menciona, que cuál es el porcentaje mínimo que yo tengo que poner en mi promesa formal de consorcio. En los procedimientos de elección pueden participar varios proveedores, agrupados en consorcio con la finalidad de ejecutar el contrato, con excepción de procedimientos que tengan por objeto implementar o extender la vigencia de catálogos electrónicos de acuerdo marco. En ningún caso la participación en consorcio implica la obligación de crear una persona jurídica diferente. ¿A qué nos menciona esto? Se va a juntar la empresa A y la empresa B. Entonces,
solamente para el tema de este procedimiento de selección, digamos, licitación pública 10/2020. Solamente para ese caso podemos ponerle un nombre al consorcio. O muchas veces ponen consorcio A y consorcio A y B, digamos, los nombres de las empresas. O pueden poner un X nombre, consorcio, no sé, participacionistas legales, no sé, por así decirlo, cualquier nombre. Pero este nombre no quiere decir que se ha creado una empresa, no hay una nueva razón social, no se inscribe en registros públicos, no se saca un RUC de esta nueva razón social. Es decir, solamente es el nombre para este procedimiento de selección. Culminado el procedimiento de selección, firmado el contrato, ejecutado el contrato y ya pagado dicho contrato, este nombre, por así decirlo entre paréntesis, desaparece. Y las personas mantienen su razón social como antes. A eso nos refiere este párrafo. Disposiciones específicas. Impedimento para ser contratista, participante o postor. Los integrantes de consorcio no deben encontrarse impedidos, suspendidos ni inhabilitados para contratar con el Estado. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. Es decir, yo en este procedimiento de selección, licitación pública 10/2020, solamente puedo, de repente hay 10 ítems, pero solamente puedo consorciarme y presentar mi propuesta técnica económica con un solo consorcio. No puedo consorciarme con uno para un ítem, con otra persona por otro ítem, otro consorcio por otro ítem, no. El Registro Nacional del Proveedor obviamente tiene que estar registrados en el RNP todas las empresas que se van a consorciar. El registro de participantes actualmente es vía electrónica y basta que esté uno inscrito para poder participar en el procedimiento de selección. La presentación de ofertas, como mencionamos, es de manera individual. El contenido de la oferta. El consorcio debe presentar en su oferta la promesa de consorcio con firmas legalizadas. Esta promesa de consorcio viene ya establecida como uno de los anexos en las bases administrativas, en las bases estandarizadas, y también lo vamos a encontrar en las bases administrativas que publica la entidad al momento de lanzar este procedimiento. ¿Cuál es el contenido mínimo? La identificación de los integrantes del consorcio, la designación del representante común del consorcio, el domicilio común del consorcio, las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Esto es un tema bien amplio. Les voy a tratar de explicar en unos 5 minutos este tema de obligaciones. Si yo quiero participar en consorcio y muchas veces el Tribunal de Contratación del Estado inicia procedimientos administrativos sancionadores en consorcios por la presentación de documentos inexactos o documentos falsos. ¿Qué hago yo consorciado para evitar ser sancionado a futuro en el OCE si es que mi consorciado es el que va a presentar la propuesta técnica y yo solamente voy a dar los servicios, por así decirlo, pero él es el que va a armar esa propuesta técnica y dentro del armado de esa propuesta técnica pues pueden ocurrir miles de cosas. De repente yo puedo actuar de buena fe, mi consorciado también, pero digamos el personal propuesto, de repente por querer trabajar o X motivos que tengan, presentan pues certificados que no son verdaderos, ¿no? O inexactos. Entonces, para yo evitar que yo soy una persona que simplemente va a brindar, como menciono, mis servicios profesionales y por eso me estoy consorciando, pero a futuro, digamos, sabemos que la entidad tiene la obligación de realizar esta verificación posterior de los documentos presentados y por ahí, pues, evitarme que a futuro me sancione el OCE con una inhabilitación para contratar con el Estado. En estas obligaciones, sí poner lo que yo, valga la redundancia, estoy obligado o voy a estar obligado una vez que suscribe el contrato con la entidad y qué es lo que estoy presentando detalladamente. Es decir, la empresa A se va a encargar de presentar la propuesta técnica, el armado y la presentación de la propuesta técnica. Y yo, a la empresa B, me voy a encargar de tales cosas, ¿no? Enumerar las cosas. Entonces, si ocurriese algún problema más adelante
de la propuesta técnica algún documento falso o un documento inexacto, esta promesa con firmas legalizadas y obviamente también tendrá que presentar en el contrato, tiene que estar debidamente detalladas las obligaciones en las cuales yo soy responsable. Si no ocurriese eso, entonces el Tribunal del OCE va a sancionar a todos los consorciados. Ojo acá, es muy importante detallar ese tema. El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Obviamente, eso va ligado con las obligaciones que tiene. Experiencia del postor, ya decimos que tenemos que evaluar bien con qué porcentaje se va a presentar cada uno. Las garantías. El contrato de consorcio. Una vez registrado, se hace el consentimiento de la UNAPRO, que es lo que vimos, o de esta haya quedado administrativamente firme, ya lo explicamos. A efectos de perfeccionar el contrato, el consorcio ganador de la UNAPRO debe perfeccionar la promesa formal de consorcio. ¿Qué es lo que debe contener? La información mínima indicada en el numeral 1, eso ya lo vimos. Identificar a los integrantes del consorcio, quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura. Consignar las firmas legalizadas ante el notario público. El consorcio puede subcontratar las obligaciones asumidas por sus integrantes en el contrato de consorcio, siempre que se cumpla con los presupuestos establecidos en el artículo 35 de la ley. Este es el tema que me refería, ¿no? En los casos señalados en el artículo 258 del reglamento, la notificación del decreto que da inicio al procedimiento sancionador y que otorga el plazo para formular descargos se efectúa a todos los integrantes del consorcio. En ningún caso se notifica al representante común. Es decir, empresa A y empresa B, cada uno tiene sus direcciones. Cuando yo inicio un procedimiento de selección, cuando el OCE inicia un procedimiento de selección, notifica a cada uno de los consorciados. No tiene nada que ver ese tema de representante común. El representante común simplemente puede ser una tercera persona que designa, valga la redundancia, para efectos de, digamos, suscribir el contrato, representar, digamos, al consorcio y otras actividades que se le puede dar a este representante. Pero no se le sigue un procedimiento administrativo sancionador a esto. Los integrantes de un consorcio que han sido sancionados y deciden interponer recurso de reconciliación contra lo resuelto por el tribunal deben acompañar como requisito la admisibilidad de dicho recurso la garantía correspondiente, que debe ser constituida en forma individual por cada integrante del consorcio que pretenda impugnar. Ojo acá que cuando también inician un procedimiento administrativo sancionador, la presentación de descargos debe ser realizada en forma individual, es decir, por cada integrante que conforme el consorcio. Y bueno, ese es más que nada un tema general. Hay un tema más amplio, el tema de la participación en consorcio, pero he querido hacerles un esbozo general respecto a esta participación, los cuidados que deberían de tener al momento de presentarse como consorcio y definitivamente leer bien las bases al momento de presentarse como consorcio. Bien, siguiendo con el tema de los requisitos, la modificación ya vimos, el contrato de consorcio como vimos, y ya expliqué el tema de la directiva. ¿Cuáles son los plazos finalmente que yo tengo para suscribir un contrato con la entidad? Una vez que haya quedado firme, ahí se haya consentido la buena pro o haya quedado administrativamente firme, que ya explicamos, tengo 8 días hábiles siguientes al registro en el que se hace el consentimiento de la buena pro o de que haya quedado administrativamente firme, como vemos. Días hábiles, ojo, no cuenta sábados y domingos ni feriados. Cuando la entidad no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos en el literal A, el postor ganador de la buena pro puede requerirla para ello dándole un plazo de 5 días hábiles, adicionales a estos 8 días. Es decir, yo presento mis documentos, gano la buena pro, no hay ninguna apelación ni nada, quedó administrativamente firme y yo
al sexto día, ¿no? Voy a la entidad y presento mis documentos. Llega el octavo día y la entidad, de esos 6 días, pasan 2 días más y la entidad no me solicita para ir a la entidad a firmar contrato, ni me envía ningún correo, no tengo comunicación alguna. Entonces yo presento un documento también, sobre todo tiene que estar sustentado, a mesa de parte logística, otorgándole 5 días hábiles a la entidad para la obligación, como mencionamos anteriormente, que la entidad está obligada a firmar el contrato. Cuando no se perfeccione el contrato por causa imputable del postor, este pierde automáticamente la buena prueba. La entidad llega el octavo día y nada, al noveno día simplemente emite un aviso a la empresa señalando que esta ha perdido la buena prueba. En algunos casos, la entidad otorga un plazo, ¿no? Para subsanar algún documento. Es decir, he presentado todos mis documentos, pero digamos me falta la garantía. Entonces la entidad de repente me dice, subsana la garantía, te doy 2 días hábiles para subsanar. Si es que pese a esos 2 días hábiles no subsano la documentación, entonces la entidad de la misma manera pierdo la buena prueba. Finalmente, los plazos de ejecución contractual. El plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato. Es decir, hoy día estamos firmando contrato, el día de mañana empieza a regirse el tema de ejecución contractual. O desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. En caso de obra, de repente, a partir de que me entregas el terreno, por así decirlo, pueden poner algunas cláusulas. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer que el plazo de ejecución contractual sea hasta máximo de 3 años, salvo que por leyes especiales o por naturaleza de prestación se requiera plazos mayores. El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra está vinculado a la duración de la obra supervisada. Cuando se haya previsto en el contrato de supervisión que las actividades comprenden la liquidación del contrato de obra. 1. El contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje. Y el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra es realizado bajo el sistema de tarifas, mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación es pagado empleando el sistema de suma alzada. En este caso, tratándose de contrato de supervisión de servicios, el plazo de ejecución se encuentra vinculado a la duración del servicio. Y acá, cuando se trate de arrendamiento de bienes inmuebles, el plazo puede ser hasta por un máximo de 3 años, prorrogables en forma sucesiva por igual o menor plazo, reservándose la entidad el derecho de resolver unilateralmente el contrato antes del vencimiento previsto, sin reconocimiento de lucro cesante ni daño emergente. Acá mencioné que el tema de alquileres pues es un tema también delicado para la entidad porque pues obviamente por un año, digamos, de mudarse a otro establecimiento, un año es muy poco para lo que se trata acá es de darle continuidad, ¿no? a este local que va a obtener la entidad. Por ello le da la facilidad de 3 años renovables por 3 años, 3 años más. Y finalmente, el tema del cómputo de plazos. Durante la ejecución contractual, los plazos se computan en días calendario. Es decir, a partir de que yo firmo contrato, ya vamos a estar hablando de días calendarios. Vemos que todo el procedimiento de selección, toda la etapa 2, que son el procedimiento de selección, siempre se ha hablado de días hábiles. ¿No es así? Entonces, días hábiles es de lunes a viernes, sin contar sábado y domingo, y no contando también los feriados. Nos señala que excepto en los
se computan en días calendario. Una vez que firmo contrato, todo va a ser en días calendario, excepto en los casos en los que el presente reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil. ¿Qué nos dice el Código Civil respecto a este tema de plazos? El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, es decir, obtiene estas reglas. El plazo señalado por días se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezcan que se haga por días hábiles. Ya mencioné días naturales, lunes a viernes, y no se cuentan también los feriados. El plazo señalado por meses se cumple en el mes de vencimiento y en el día de este correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta un día, el plazo se cumple el último día de dicho mes. Lo mismo pasa, el plazo señalado por años, lo mismo, es la misma regla. El plazo excluye el día inicial e incluye el día del vencimiento. ¿Qué quiere decir? Hoy día, desde hoy día, me dan una carta para subsanar. Hoy día la recibo y tengo 3 días o 2 días hábiles para subsanar algún requisito o algún documento que me falte para suscribir el contrato. Entonces dice, hoy día recibo la carta y tengo 2 días hábiles. ¿Qué quiere decir? Que el plazo excluye el día inicial. Es decir, hoy día que lo he recibido, no lo contamos. Empiezo a contar desde el día de mañana, viernes, un día hábil. Como la carta dice 2 días hábiles, no hago caso al tema del sábado y domingo, no se computa, y la carta estaría venciendo, o el plazo estaría venciendo el día lunes, mis 2 días hábiles que tengo, e incluye el día del vencimiento, es decir, al segundo día, ese día incluyo para poder presentar mi subsanación de documento. El plazo cuyo último día sea inhábil vence el primer día hábil siguiente. Es decir, si vence el domingo, vence al día hábil siguiente. Las reglas del artículo 183 son aplicadas a todos los plazos legales o convencionales, salvo disposición o acuerdo diferente. Bien, con eso llegamos al final de estos temas del capítulo 4, y voy a dejarles vamos a hablar más o menos rápidamente de un caso particular en el caso del perfeccionamiento del contrato. Partamos de esta idea. Tanto la entidad como los postores ganadores están obligados a contratar. ¿Ok? El caso es el siguiente. Vamos a suponer que se ha dado el otorgamiento de la buena pro. No, esta buena pro. Vamos a poner un caso de un hospital para ceñirnos a este tema del COVID. La entidad convoca, digamos, a un tipo de procedimiento de selección, comparación de precios, algo pequeño, solicita cotizaciones, ve la cotización más barata y decide, o vamos a poner una adjudicación simplificada. Entonces, participan los postores, sale un postor ganador, no hay ninguna apelación ante esta decisión de la entidad y finalmente esta queda consentida. Entonces, yo, el postor ganador, la empresa ganadora, una vez que queda consentida, tengo 8 días hábiles de acuerdo a la normativa para presentar mi documentación. Y sabiendo que la entidad está obligada a contratar conmigo. Entonces, presento mi documentación y la entidad no me emite una orden de compra, una orden de servicio ni el contrato. Entonces, yo postor, voy a requerir a la entidad, ¿no? Este tema de obligación de contratar, voy a hacer mi reclamo, ¿no? Formal en la entidad que está obligada a contratar conmigo, pero
vamos a ver este tema de mencioné que la entidad tiene algunos requisitos para negarse a contratar. La entidad agarra y me dice, ¿sabes qué? Este ítem que convoqué era pues para un medicamento para una persona que se encontraba en cuidados intensivos. Y nos hemos dado cuenta, bueno, no nos hemos dado cuenta, ha ocurrido el tema de que otorgamos la buena pro, se consintió la buena pro, pero el paciente ha fallecido. Lastimosamente ha fallecido y obviamente no podemos ya adquirirte este producto porque justamente este producto estaba pues para este paciente, ¿no? Entonces ha ocurrido, en algunas oportunidades me ha ocurrido en una empresa que estaba trabajando anteriormente. En este caso, pues, si bien es cierto, ¿no? Y quiero poner este caso para dar a relucir este artículo 136 del reglamento, ¿no? Porque si bien es cierto, la entidad tiene la obligación de contratar y el proveedor también tiene algunas causales, y estas causales hay que verlas al detalle, porque cada motivo que tiene la entidad no va a ser el mismo siempre, y tenemos que ver si la entidad nos da un motivo que está dentro de la ley o nos da un motivo pues X en el cual no está dentro de la normativa y podemos reclamar a la entidad para que suscriba un contrato. Obviamente, poniéndonos en este caso, el paciente ha fallecido, nos podemos a leer el numeral 2, el artículo 136, en el cual nos señala que la entidad no puede negarse a contratar, salvo por razones de recorte presupuestal. No es el caso. Correspondiente al objeto de la materia de procedimiento de selección, por norma expresa, tampoco es el caso del ejemplo que les estoy poniendo, o por desaparición de la necesidad. Entonces, nos tendríamos que basar en esta causal, ya sea yo una entidad, digamos que si estoy trabajando en una entidad, puedo tener este respaldo, o ya sea proveedor, poder interpretar este motivo que me está dando la entidad y poder encajarla en este tema, ¿no? Desaparición de la necesidad, obviamente, sí. El medicamento que ha convocado la entidad iba a ser utilizado para este paciente y el paciente, lastimosamente, ha fallecido, la entidad puede no suscribir contrato con el proveedor. ¿Ok? Entonces, van a ocurrir, como menciono, y este es solamente un ejemplo, van a ocurrir X casos, pero ahí está el tema de que si yo soy proveedor, estar debidamente asesorado para ver si es que si este motivo que está poniendo la entidad para no suscribir contrato está dentro de estas causales que nos menciona el artículo 136, numeral 2. De lo contrario, podría yo reclamar ante la entidad porque está en la obligación de contratar con el proveedor. Poniéndose del otro lado, si es que yo soy entidad, pues tendría que ver bien igual de analizar estas causales, esas excepciones que me está dando la normativa, y de hacer ello y tener el sustento, pues sí podría negarme a suscribir un contrato con el postor, pese a que ya obtuvo la buena pro, pese a que se ha consentido la buena pro, o está administrativamente firme. ¿Ok? Entonces, cada caso es un tema en particular y por analizar y ponerlo dentro de la normativa de contrataciones. No todos los casos van a ser iguales. Bueno, con este pequeño ejemplo, quería culminar este tema de la contratación, de la obligación de la entidad de contratar, de los postores, de los requisitos, de los plazos que yo tengo para contratar, ¿no? Y la próxima clase, pues veremos el tema de las garantías en la contratación pública. Vamos a tocar también más a fondo este tema de adicionales y el tema de complementarias a los contratos, las modificaciones a los contratos. Y finalmente la culminación de la ejecución contractual, como sea el tema de la conformidad y el tema del procedimiento de resolución de contrato, que lo expliqué vagamente en esta clase, ¿no? El tema de resolución por incumplimiento, que la entidad podría mandar una carta requiriendo
el cumplimiento, y otra, finalmente, resolviendo el contrato. Bueno, esos dos temas quedan pendientes para la próxima clase. Que tengan un buen día. Mi nombre es David Jauregui. Ahí están los datos para cualquier otra consulta que pudieran tener. Muchas gracias. Buen día.